el privilegio y el honor de estar ahora con Felipe Gálvez, que viene para contarnos de su última película, Colonos, que se estrenó este jueves, ¿no es cierto? Ayer. Ayer. Mira. Ahí estamos viendo el Mira, ahí tráiler. estamos viendo el tráiler, a ver. Un inquietante western que enfrenta los pecados sangrientos del colonialismo. I know others like it. Half Indian, half white. Qué bonito, se ve con una calidad cinematográfica impresionante. Never know who they're gonna shoot. Tiene un estilo bastante hollywoodense, o sea, se ve como un western. Sí, se ve como un western, pero no lo es de alguna manera, porque lo que hace es cuestionarlo, criticarlo. Una película que ocupa las herramientas del western, que para mí fue un género de propaganda del cine, que justamente se ocupó para promover y para que se transformara en un entretenimiento todos los genocidios que se hicieron en América a comienzos del siglo, ¿no? Es una película que también reflexiona y cuestiona el rol del cine a la hora de la colonización, ¿no? Es como el cine también participó en los procesos de colonización de principios del siglo XX. Y también hay una frase en la película que a mí me gusta mucho que dice que la lana con sangre pierde su valor. De alguna manera el cine también está manchado con sangre, y lo que justamente yo hago es infiltrarme en el género western, este género americano, para criticarlo. Encuentro una idea genial tomar lo que es la propaganda del héroe, como porque es enaltecer el individualismo norteamericano, esta idea que el héroe solitario puede conquistar el caos de la naturaleza, y tomar eso y poner lo que está justamente no contado, que es la historia de las colonizaciones, de los genocidios, de las matanzas masivas. Encuentro eso una idea genial, pero esto lo lleva además no al genocidio de los distintos pueblos de Estados Unidos, sino al caso de los Selknam. Sí. Claro, una historia, digo, que una página borrada de la historia oficial de Chile, y la información que existe también es bastante dudosa, ¿no? Es muy poco, como yo digo, la historia está escrita por los vencedores, entonces no hay mucha información, pero nos basamos mucho en un libro. A fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el gobierno de Chile envió a un juez a investigar esto, al juez Waldo Seguel, que se quedó a dormir en la casa de la familia Menéndez mientras hacía la investigación. Y esa investigación apareció en los tribunales de Punta Arenas en un cajón hace 30, 25 años, y se publicó. Hoy uno lo puede leer en Memoria Chilena, está el libro disponible, ¿cómo se llama el libro? Vejámenes de Tierra del Fuego. Y es muy interesante porque son testimonios judiciales, son entrevistas a estancieros, a distintas personas, y tú podés leer la policía, o sea, la comisaría compró 5 niños en el remate, las familias que compraron indígenas, o sea, está todo ahí. Y bueno, pero es un libro que quedó en un cajón. Entonces, la película también tiene esa reflexión de cómo se escribe la historia, como te decía, y qué rol cumple el cine a la hora de reescribir la historia, ¿no? Qué rol cumple el cine a la hora de distorsionar las imágenes, y cómo tiene esa capacidad de reescribir, ¿no? De reescribir la historia. Vejaciones inferidas a los indígenas. Esto es el texto que ustedes ocuparon como primera fuente para después contar la historia. Es interesante, ya estuvimos hablando en el caso de Gaza, ¿cierto?, de un intento de genocidio. Lo que estamos viendo es un genocidio frente a las cámaras. El concepto de genocidio es bien específico, ¿no? Que uno trata de destruir un pueblo entero, o una parte de ese pueblo entero. En el caso de lo que está diciendo Sudáfrica, están hablando de los palestinos de Gaza. Están tratando de eliminarlos, hacer invivible ese territorio. Es distinto a una matanza masiva, como hubo en el caso de los mapuches, mataron a muchos mapuches, pero en el caso de los Selknam, literalmente no quedan, porque fueron exterminados hasta la última persona. ¿Y eso llega en la película? Bueno, ahora los Selknam, es curioso porque hay que recordar que además el Estado chileno hace solo 4 meses reconoció el genocidio. Claro. O sea, Exacto, lo reconoció, y hace 3 meses el Estado chileno también reconoció que el pueblo Selknam existe, que está vivo, y hay comunidades que se llama la comunidad Covadonga, y ahora habrían descendientes Selknam, ¿se entiende? Por ejemplo, esas eran otras contradicciones. En Tierra del Fuego, en Argentina, siempre hubieron Selknam. O sea, nunca dejaron, o sea, también era un acto de los exterminaron y no existen y no tienen protección.
¿se entiende? O sea, sí existía, sí habían descendientes y también estaban como, los tenían fuera de la ley y no los tenían reconocidos. Y tú ibas a Argentina, al lado argentino, y estaban los Selman, y en el lado chileno no existían. Entonces ahora fueron reconocidos. Y sí, la película lo que retrata también la película sucede desde el punto de vista de quienes ejercen la violencia, ¿no? Entonces uno viaja con las personas que van a matar a los indígenas, y está todo el punto de vista de toda la película desde el punto de vista de los victimarios. Claro. A mí eso me parece como muy interesante. Que es muy bueno porque es el punto de western. Sí, no, y también es como una manera de reflexionar. Yo creo que cuando uno se pone el punto de vista de las víctimas es un cine más de convencido, y cuando uno se pone el punto de vista de quien ejerce la violencia se generan más preguntas. Yo creo que una película que... Va cuestionamiento, claro, por supuesto, porque no empatizáis de buenas a primeras con alguien que va a hacer algo así, po. Claro, po. Entonces es una provocación, pero una provocación a generar conversaciones, a generar diálogo. Bueno, además, de decirle, esto es una coproducción entre 9 países. Me demoré 10 años en hacer esta película, esperando que llegaran los fondos, el financiamiento. Yo nunca me encanta decirlo, nunca me gané el fondo audiovisual, o sea, corrió la lista. Esto fue sin apoyo. No, o sea, pero postulé 6 veces. ¿Ya? Y pero tuvo apoyo sí, no internacional, sino chileno también. Sí, tuvo apoyo, mucho apoyo internacional. O sea, una película que por eso también sea así, tiene es de un presupuesto que claro, que el fondo audiovisual cubre algo no mucho, ¿se entiende? Porque a mí me gusta hablar de esto porque creo que nosotros no recibimos mucha plata para hacer películas en Chile, ¿se entiende? Claro, o sea, por ejemplo, el fondo por eso audiovisual... es mucho más fácil encontrar afuera. El fondo audiovisual nos da como 4.000 millones de pesos para hacer películas en Chile. Con eso se hacen 5 o 6 películas, cortometrajes, animaciones. Y me encanta relacionarlo con lo que le estaban hablando. O sea, que pensar que con lo que se robó Katy Barriga podríamos financiar 6 años de cine de película. Entonces, cuando nos dicen que nosotros, viste, porque la gente te dice que estamos haciendo películas de la historia, o que el cine chileno siempre cuenta lo mismo, y aparecen todos estos bots llenos de odio a criticarnos como en qué gastamos la plata, yo los invito a todos a ir al Instagram de Katy Barriga, ¿no? A decirle, como a preocuparse de los 33.000 millones y no de los 200 millones que se ocupan para hacer una película, y que esos 200 millones generan empleo, generan impacto y genera impacto internacional. Hablando de esto, ¿tuvieron algún contacto con los colegios, con instituciones de educación en Punta Arenas quizás, o en esa zona para dialogar un poco sobre la película? Hemos estado tratando de enviarle la película al Ministerio de Educación, como por ejemplo en Francia, que yo ya estrené la película hace 3 semanas y le ha ido muy bien. Hoy día llegamos incluso a los 70.000 espectadores allá. Se hace un dossier, por ejemplo, de 60 páginas para que la película se muestre en los colegios y aprendan español. Entonces, ¿cachai? Pero en el caso chileno, en el caso de donde hicieron la matanza, no hay mucha recepción. Claro, yo creo que no existen todavía esta idea porque no existe todavía la idea de enseñar cine, o de ocupar el cine como una manera como en los planes educativos. De política educativa, sí, totalmente. Pero yo no lo puedo hacer, ¿se entiende? O sea, créeme que uno ya trata de hacer la película, entonces después te pregunto esto, pero no... o sea, no más que uno tocar las puertas o hablarlo en la radio, que uno cree que son buenas ideas que se podrían hacer, no está en manos de uno.